quiero que tomes tu celular, tu Biblia, tu cuaderno, lo que hayas traído. Acostúmbrate siempre a anotar algo. Yo sé que usted, que es un hombre muy inteligente, una mujer muy inteligente, pero ya a mis 40 años mi mente necesita anotar. No sé la suya, pero la mía sí. Y Juan 14, 23, 27 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda. El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Quiero dejarlo ahí, luego continúo. Diga conmigo: el que me ama, el que le ama, guarda su palabra. Y entonces dice que cuando nosotros le amamos, vamos a guardar su palabra, pero Él promete algo. Dice que Él va a venir, el Espíritu Santo va a ser morada sobre nosotros. ¿Dónde radica para que tú puedas estar seguro de la presencia de Dios en tu vida? Diga conmigo: todo radica en guardar su palabra. Vamos, dígalo de nuevo: yo voy a guardar su palabra. Mi mente va a guardar su palabra. Mis 5 sentidos van a guardar su palabra. Necesitas trabajar con la boca, necesitamos activar los 5 sentidos a beneficio de nosotros. Ahora, cuando yo leo este versículo, digo: Dios, todo radica en su palabra. ¿Por qué nosotros podemos seguir viendo la gloria de Dios en cada encuentro? Porque no nos inventamos el agua tibia. Vamos a predicar su palabra, la declaramos, la creemos, lo que está escrito, Joel 2:28, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él lo dijo, Él lo hará. No es como amanecí hoy, si amanecí mal genio, con las hormonas arriba, abajo. No si estás gordo, estás flaco, triglicéridos en la sangre. No, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando tú guardas su palabra, entonces se activa el don de fe. Diga conmigo: el don de fe. Ahora, ¿cómo se activa el don de fe en una persona? Solo si tiene palabra dentro de ella. Diga conmigo: la palabra es espíritu. Una persona que no lee la Biblia no me puede decir que tiene fe. Tú eres cristiano porque crees que Jesús existe, pero para poder creer en alguien, primero tienes que conocer a esa persona. ¿Me explico? ¿Cómo tú vas a creer en mí si tú no me conoces? Por eso es que a veces los cristianos dudamos de que si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Y la única manera de conocer a Dios, ¿por medio de qué es? Ayúdeme. La palabra. Jorge, por favor, sácame las fichas de Steffi, de la academia. Usted tiene que exigirle, escúchame bien, tiene que exigirle a su líder los discipulados. Usted tiene que exigirle a su líder que quiere estudiar en la academia. ¿Por qué? Porque eso te va a transicionar de la incredulidad a la fe. Eso te va a transicionar de ver la gloria de Dios manifestándose en otras personas a vivir la gloria de Dios, a manifestar la gloria de Dios. Yo esperaba que usted se alegre y se confronte en esta mañana. Mire, allá afuera cada día están reclutando a una persona más para que le haga daño a otra persona. ¿Y dónde está la iglesia que quiere ser violenta? Con sus lágrimas no va a hacer nada, con su tristeza no va a hacer nada. Repitiendo la misma oración todos los días no vamos a cambiar el país. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? La palabra. No es solo la inteligencia del ser humano, es la palabra de Dios. Entonces dice: el que me ama, mi palabra guarda. Esto a mí me confrontó mucho. El que me ama, mi palabra guarda. Ahora, si tú no lees la Biblia porque te da pereza, porque ya no alcanzas a ver, porque estás cansado, todos los justificativos que tú quieras, ¿realmente amas a Dios? Realmente yo amo a Dios porque tengo tiempo para todo, menos para leer la palabra del Señor. Realmente yo amo a Dios. Esa es la pregunta de esta mañana, porque tú no lees. ¿Cómo puedes amar si no guardas su palabra?
si no la cuidas, no la valoras, entonces realmente estamos medio enamorados. Un vacile para muchos, pero no es amor. Cuánto tú lees le va a hablar a Dios de cuánto tú amas, pero cuando tú lees, esa palabra va a causar algo en ti. Y luego dice, y mi Padre le amará. Wow. Si yo leo lo que está escrito, lo guardo, lo cuido, le digo al Espíritu Santo, ¿qué significa esto? Enséñame, porque no podemos leer solos la palabra, necesitamos revelación de la palabra. Y el Espíritu Santo dice su palabra que Él es el maestro. Entonces yo tengo que estar segura que yo no estoy sola leyendo, que Él es mi maestro y Él me la va a enseñar, me la va a explicar, y lo que no sé, pues le voy a preguntar a mi líder, a mi pastor, a mi pastora, a alguien que me explique qué es esto, qué significa, en qué contexto lo escribieron. Entonces dice que cuando yo me preocupo por alimentarme de la palabra, entonces dice que Él va a venir a ser morada. Ahora, ¿por qué es necesario que todo aquel que es cristiano, quiere seguir a Cristo, lea la palabra? Diga conmigo, su palabra es espíritu. En el siguiente versículo dice, entonces yo vendré a ser morada sobre. Cada vez que tú estás leyendo la palabra, lo que tú te estás metiendo es espíritu. Espíritu de Dios, 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 espíritu de Dios. No veo solo palabra, veo espíritu. ¿Quieres más? Lee palabra, come palabra. Dice, y el verbo se hizo. El verbo se hizo. El verbo se hizo carne. Entonces, cuando yo voy a leer la palabra, yo no estoy leyendo una información, yo estoy metiéndome espíritu a mi carne, porque la carne no se puede hacer espíritu, pero el objetivo del espíritu es hacerse carne. No sé si me estoy explicando. La carne jamás se va a hacer espíritu, jamás. Pero el espíritu sí se hizo carne. Vino una palabra, vino un ángel a María, la visitó, vino el Espíritu Santo. ¿Qué salió? Jesucristo. El espíritu se hace carne. Dios habló y las cosas fueron creadas, fueron hechas. Entonces, pero la palabra de Ana Suárez, Copita, muévete acá, yo no tengo autoridad. El espíritu que está en mí sí tiene autoridad. ¿Me explico? ¿Cómo te explicas tú, Cintia, que pondrás las manos sobre los enfermos y serán sanos? ¿Por qué? Porque si yo tengo espíritu dentro de mí, el espíritu es la palabra, las manos, los 5 sentidos trabajan con el Espíritu Santo, te toco y eres sano. ¿Está difícil sanar a los enfermos? ¿Qué nos falta? Digo conmigo, me falta espíritu. ¿Cómo lo consigo? Palabra. Estoy enseñando hoy día. Juan 14:24. El que no me ama, préstele atención a esto. Mira, yo no quiero que usted se emocione. Yo quiero que usted haga conciencia y nunca más tenga su Biblia empolvada. El que no me ama, mira esto, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía. O sea que esa palabra, el mismo Cristo dice, no es mía. ¿De dónde proviene? Del Padre. ¿Y sabes por qué la palabra de Dios nunca puede regresar vacía? Porque nosotros cuando oramos decimos, y su palabra nunca volverá vacía, ¿verdad? Y es como que hasta coraje sentimos el estómago que se nos hace así y después no ves nada. La palabra no miente. ¿Sabes por qué su palabra no puede salir vacía? Porque ni siquiera salió de la boca del Hijo. ¿Sabes de qué boca salió? De la boca del Padre. Y el Padre dice que le puso su espíritu en la palabra. Entonces, si el espíritu crea, es imposible que regrese vacía. La palabra de Dios salió del trono, del lugar íntimo, del lugar secreto. ¿Para qué? Para crear, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, como su palabra, Él no manda una voz como la nuestra, Él manda de su espíritu cada vez que habla. Está cargada de poder. Entonces, crea cuando llega a la tierra. ¿Necesitamos o no necesitamos de su palabra?
Diga conmigo, yo voy a orar para mantenerme enamorada de su Santo Espíritu. No pida mucho, solo pida que Dios le ayude a amarlo con todo su ser. Y usted va a tener todo lo que necesita en esta tierra y para crecer. Oraciones sabias le acortan caminos. Señor, quiero enamorarme. Hay una canción, creo. Algo así. A mí me encantan los encuentros. Me encanta ver cómo las personas salen transformadas. Mira este matrimonio hermoso. Me encantan. Pero ¿sabes por qué me encantan? Porque puedo enseñar y puedo practicar. Porque se enseña en 30 minutos y se practica al rato. Y eso es bonito. Pero ¿qué te parece si como iglesia comenzamos a enseñar los domingos y vamos allá afuera a practicar toda la semana? Diga conmigo, no podemos operar en el Espíritu si Él no está en nosotros. El problema de las personas y es que a veces queremos obligar al Espíritu Santo a hacer algo. Ahora, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo hace equipo con los pastores, hace equipo con los maestros, hace equipo con los profetas, hace equipo con el ser humano. Cuando usted entiende eso, a usted le va a cambiar la mente. Diga conmigo, el Espíritu Santo hace equipo conmigo. Pero dígaselo como que usted se lo cree. El Espíritu Santo hace equipo conmigo. ¿Por qué le puedo decir esto y estar segura de lo que le estoy diciendo? Porque el Espíritu de Dios viene sobre toda la humanidad que cree en Él. No viene sobre unos cuantos. Ahora, ¿por qué necesita venir sobre el ser humano? Para poder fluir en esta tierra. Cuando quería había una palabra, una promesa sobre el pueblo de Israel. Ese pueblo estaba esperando el cumplimiento de esa palabra. ¿Y a quién tuvo que usar? A un Moisés. Entonces la palabra vino a hacer equipo con Moisés. La palabra de cada tiempo ha hecho equipo con el ser humano. La palabra hizo equipo con Juan el Bautista. Entonces, en todos los tiempos, el Espíritu de Dios anda buscando con quién hacer equipo. Amén. Pero no solamente viene a hacer equipo con pastores o con personas que se dedican al ministerio del Señor. Quiere hacer equipo con su iglesia. Necesita hacer equipo con su iglesia. Y si tú ves que lo que estamos viviendo son señales de los tiempos finales, ¿qué esperamos para hacer equipo con Él? Porque el que le sorprende lo que vivimos es porque no ha leído la Biblia. Pero no temas, dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Diga conmigo, nuestros 5 sentidos necesitan trabajar con el Espíritu Santo. La que primero se me viene y luego vamos a explicar las otras. Diga conmigo, mi mano tiene poder cuando hay Espíritu en mí. Estas manos, dice su palabra en el Génesis, que fueron hechas ¿para qué? Para multiplicar. Amén. Para multiplicar. Ahora, si yo no estoy multiplicando, no es porque Dios sea mentiroso, es porque tal vez me falta comer palabra, me falta comer de su Espíritu. Entonces, todos nosotros tenemos la oportunidad de poner las manos sobre un enfermo y que esa persona sea sana. ¿Lo creen? Pastora, eso es un don. El don puedes tenerlo dentro, pero si el Espíritu Santo no está en ese don, no se activa. Porque lo que le activa no es lo que yo te digo, lo activa es el Espíritu de Dios. ¿Y qué es el Espíritu? La palabra. Una persona que ora, una persona que estudia la palabra, es una persona que puede ser usada por Dios. Así, y los dones van a fluir y la visión se va a abrir. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu. Los ángeles caminan con personas que le reflejen a Dios. ¿Cuántos quieren caminar con el ángel de Jehová? Que no sea por obligación que él tenga que caminar conmigo. Que sea porque hay un aroma en mí. Que no sea por obligación que él me tenga que bendecir. Que sea porque se siente bien conmigo y quiere
entrarme a lugares de deleite. Y les cuento una cosa, el Señor jamás se va a arrepentir de darnos, jamás. Pero yo creo que si lo mantienes enamorado puede darte mucho más de lo que te dijo. Diga conmigo, su palabra siempre tendrá de su espíritu. Ahora, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo sé que hay personas que muchas veces tienen oraciones, preguntas, ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Por qué he sufrido tanto en esta vida? ¿Por qué el Señor ha permitido tantas cosas en contra de mi familia? Y Dios envía al Hijo. Dios envió al Hijo para que venga a dar la vida por nosotros y tengamos vida eterna. Pero para escribir esa palabra se dio de Él y para siempre. La palabra viene de Jehová. ¿Me explico? Para siempre. Y cuando muere Jesús, mandó de su espíritu para que esté con cada uno de nosotros y sea nuestro maestro y sea nuestra guía, sea nuestro consolador. O sea, Dios no fue que ahí una falla de pecado y te dejo, no. Yo voy a mandar al Hijo, no voy a ir yo mismo, pero es mi Hijo, es mi esencia, pero es mi Hijo. Pero cuando se trate de instruirte, iré personalmente a instruirte. ¿Me explico? Personalmente, ¿cómo así? Su palabra sale de mí, no salió del Hijo, salió de Él. Y el mismo Cristo lo reconoce. El que escucha esta palabra no viene de mí, sino que viene del Padre. O sea, el Padre es papá hoy, no cuando te partas a la eternidad, hoy. ¿Cómo puedo tener yo la esencia de mi Padre? Cristo tenía la esencia del Padre. Cristo caminó con el Espíritu del Padre. La esencia del Padre hecho carne, su palabra hecho carne. Y es el modelo que le deja a la iglesia, a nosotros, sus hijos, su palabra. Quiero que tengas más de mí, Ana. Lee mi palabra. Y cada vez que la vayas a leer, asegúrate de no leerla sola. ¿Cómo así? Pídele al Espíritu Santo que sea tu maestro. Y Él estará contigo, porque así está escrito, Él será nuestro maestro. Entonces el que dice que no lee la Biblia porque no la entiende, tal vez la has estado leyendo solo, por eso no la entiendes. Amén. Yo no sé cómo tú has llegado hoy. Y no sé si a veces tú te preguntas, ¿será que hay una palabra para mí? ¿Será que Dios tiene una palabra en esta mañana para mí? Claro que sí la tiene. ¿Hay una palabra para mí? Claro que sí la hay. Hay una, hay tres, hay cuatro, hay cinco. Y no sé si hay culpabilidad de ministerio, de desobediencia de tu parte, porque Dios te mandó a hacer algo y no lo hiciste o fallaste. No sé cómo tú te sientes, pero te voy a decir que Dios te va a hablar las veces que sean necesarias. A Moisés no le habló una, le habló muchas. Muchas. Ahora, si todavía no has, diga conmigo la palabra, le voy a insistir hasta que me cause deleite. Si no hay cultura de lectura en nosotros, es difícil, claro que es difícil leer todos los días, porque no hay una costumbre, no hay una disciplina, no hay una cultura. Te entiendo, a mí también, mi esposo come libros en 2 días. En lo que él se lee en 2 días, yo me lo leo en 1 mes. Te entiendo. Yo sé de lo que te estoy hablando. Pero un versículo bien leído, y paso meditando en ese versículo todo el día, lo leo al revés y al derecho, le digo, pero Espíritu Santo, ¿cuánto yo te amo? ¿Cuántos de ustedes recuerdan la palabra pero no recuerdan el capítulo y el versículo? Gloria a Dios por los que lo recuerdan así al pie de la letra. Pero yo te puedo decir, escrito está en mi Biblia.
¿Cómo Dios te ayuda si no tienes fe? Sin fe es imposible. Ayúdenme los que sí leen Biblia. Sin fe es imposible. Ok. Para poder creer me tienes que conocer. ¿Cómo voy a conocer a alguien si yo no leo de ese alguien? No paso tiempo con alguien. ¿La culpa es tuya o es de Dios? Suya. ¿Hay una palabra para mí? Sí, hay una palabra para cada uno de nosotros. Para las personas que a veces se sienten sin fuerzas, para las personas que a veces se deprimen, para las personas que dicen ¿dónde está Dios? Que lo he seguido como 20 años o 30 años. Hay gente que se siente más fiel que Dios mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque tienen 25 años siguiendo al Señor, no han visto resultados, pero lo siguen al Padre, siguen los caminos de Dios, no se apartan. Y a veces eso nos hace pensar que somos más fieles que Dios, porque tú se has cumplido, pero Dios no. Hay una rebeldía silenciosa que se nos va metiendo en el corazón. La pregunta es, Señor, ¿en qué he fallado en estos 20 años? ¿En qué he fallado en estos 25 años? ¿En estos 10 años? ¿En estos 5 años? ¿En este mes? ¿En qué he fallado? ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo bien? ¿Será que guarda su palabra? ¿Será que ama su palabra? ¿Será que antes del azúcar está la palabra? ¿Será que antes del desayuno está la palabra? ¿Será que lo último que tú haces en tu día es la palabra? ¿O será que no hay tiempo porque Netflix está buena en la serie, verdad? De los chinitos. Toda persona que sufre de depresión, le tengo el mejor analgésico de su vida. Ahórrese la consulta, ahórrese la pastilla. ¿La quieren? Adora, ora y lee la palabra. Adora, corta cadenas, la oración es poderosa. Oras, pides, recibes, lees la palabra, tienes poder sobre ti porque tienes espíritu dentro de ti. La gente ama el poder de Dios, quiere el poder de Dios. ¿Quieres que yo te lo transfiera? Lo puedo hacer, pero no lo vas a poder sostener si no buscas de Dios. La unción es transferible. Te puedo transferir de lo que tengo porque al final no es mío. Te lo puedo dar, pero ¿qué tiempo lo vas a sostener? Los profetas se equivocaron muchas veces al ungir. Los profetas se equivocan. Los profetas a veces nos dejamos llevar por las apariencias de las personas. Y cuando juega un papel importante que son los sentimientos, podemos ser aún más confundidos. Porque te amo, quiero verte bien, pero tal vez todavía no es tu momento, o tal vez no eres la indicada. Diga conmigo, yo voy a cruzar al otro lado. Juan 5:8. Juan 5:8 es una parábola. Le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Humanamente, uno se pone a pensar, uy, pero es que estos pecados, eres terrible. Como que el Señor 5 días de ayuno. Yo creo que es más fácil decir, levántate y anda. Yo, porque así no me tengo que enterar del pecado de la gente. Pero cuando tú eres confiable para Dios, te va a revelar hasta el pecado más guardadito para ayudar a esa persona a que no se culpe más o para que se arrepienta.
¿Qué vamos a decir en esta mañana? ¿Me voy a levantar y voy a caminar en su palabra? ¿O le voy a pedir a Dios 100 años más que me perdone?